Un ataque que nos hace recordar que la guerra en Ucrania continúa. En una fuerte ofensiva con misiles, Rusia disparó contra un hospital pediátrico de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky prometió represalias al tiempo que convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos en breve por todos los detalles de estos hechos que han generado la condena de líderes occidentales. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: un misil de crucero apuntó contra un hospital oncológico infantil ucraniano en Kiev. Moscú lanzó alrededor de 40 proyectiles contra varios puntos del país, dejando al menos 30 muertos. Sucedió en las vísperas de la reunión de la OTAN en Washington. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechaza la dimisión de su primer ministro, Gabriel Attal, quien ofreció su renuncia después de que la alianza de izquierdas venciera a la alianza centrista de Macron en las elecciones parlamentarias anticipadas. Y Asunción, Paraguay, acoge la cumbre de líderes del Mercosur. La ausencia del presidente de Argentina, miembro fundador del llamado Mercado Común del Sur, tensa la cuerda con los gobiernos de izquierda allí presentes, especialmente con el de Brasil. ¿Qué esperar de esta cita entonces? Lo discutimos en esta edición. Comenzamos en Ucrania, donde muchos a esta hora están todavía procesando los horrores del mayor ataque aéreo ruso en meses. Moscú disparó decenas de misiles contra varias ciudades de todo el país, matando a más de 30 personas, según el balance de las autoridades ucranianas. El ejército ucraniano aseguró que sus defensas aéreas lograron derribar la mayoría de los misiles rusos, pero no todos, lo que trajo consecuencias trágicas para los niños de Kiev este lunes. Lo que están viendo es un misil ruso. La explosión se produjo en el mayor hospital pediátrico de Ucrania. Y este es el resultado. Médicos, enfermeras, voluntarios y servicios de emergencia buscan a las víctimas entre los escombros. Una experiencia terrible para los sobrevivientes. ¿Por qué, niños? Por alguna razón siempre pensamos que el hospital Ohmadyet estaba a resguardo. Confiábamos al 100% que no iban a atacar aquí. Y resultó ser lo que resultó ser. Conseguimos poner a salvo a la mayoría de los pacientes sanos, excepto los casos más graves, a quienes acompañamos durante los ataques y después de ellos. Los pacientes fueron obligados a evacuar el hospital después de que éste se quedase sin agua, oxígeno y electricidad. Para el alcalde de Kiev es uno de los peores ataques desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania hace más de 2 años. Es un genocidio de la población ucraniana. Todo el mundo puede ver cómo los misiles y drones rusos matan a civiles ucranianos. El presidente Zelensky denunció que más de 40 misiles fueron lanzados contra 5 ciudades ucranianas, de los que sus defensas habrían interceptado 30 unidades. El bombardeo alcanzó edificios de viviendas e infraestructura pública. Rusia niega haber atacado el hospital y argumenta que este habría sido alcanzado por fragmentos de un misil antiaéreo ucraniano. Una explicación negada por Zelensky durante la firma de un acuerdo de seguridad en una conferencia en Polonia. Ustedes ya vieron los informes que atribuyen la culpa a la defensa antiaérea ucraniana y no a un ataque ruso calculado. Agradezco a todos los ucranianos que compartieron videos donde se puede ver específicamente que no se trató de restos de misiles, sino de un ataque directo con un misil, el que hirió y mató a muchas personas en Ucrania hoy. Zelensky también prometió venganza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para discutir estos ataques que probablemente se encontrarán entre las prioridades de la agenda de la conferencia de la OTAN que se celebrará en Washington el próximo martes. Allí se espera la presencia del presidente ucraniano y que éste vuelva a pedir más apoyo. Y tenemos con nosotros desde Washington el periodista José Díaz Briceño. José, esta ofensiva rusa en Ucrania sucede precisamente en la antesala de una cumbre clave de la OTAN. ¿Qué consecuencias podría haber, considerando también que el presidente Zelensky ya ha pedido más determinación contra Moscú?
Este ataque en específico ha merecido una reacción dura por parte de la administración Biden. Recientemente, solo hace unos minutos, el Departamento de Estado aseguró que se trataba de un ataque salvaje y un alto funcionario de la Casa Blanca, hablando con periodistas extranjeros, aseguró que este ataque contra este hospital pediátrico tendría que ser investigado como un crimen de guerra por parte de Moscú. Todo esto, como bien dices, en el marco de una semana en el que la Alianza Atlántica festejará sus 75 años de existencia y donde se espera haya dos tipos de refrendamiento de apoyo a Ucrania. Por un lado, el compromiso de apoyar con recursos. El secretario Stoltenberg ha dicho que al menos 43.000 millones de dólares al año deben ser destinados para este esfuerzo por parte de toda la alianza, pero también un camino eventual a una accesión por parte de Ucrania a la OTAN, que no es un tema que se discute en estos momentos, pero es algo que el presidente Biden ha dicho. A Ucrania debe estar dentro de la OTAN eventualmente. Era José Díaz Briceño en Washington con las novedades. Pasamos ahora a otro tema, y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazaba este lunes la la renuncia de su primer ministro, de Gabriel Attal, tras las elecciones parlamentarias del domingo, en las que no hubo mayorías absolutas. Un paso con el que Macron busca garantizar la estabilidad del país mientras duren las negociaciones. Y a pesar de quedar en el tercer lugar, la alianza ultraderecha, que incluye al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, logró redoblar sus congresistas en la Asamblea Nacional. La amplia coalición de izquierdas, el nuevo Frente Popular, obtuvo el mayor número de asientos parlamentarios, mientras que la alianza centrista de Emmanuel Macron quedaba en el segundo lugar. Ninguno de los tres bloques, decíamos, obtuvo la mayoría, lo que deja al gobierno de Francia de momento en un limbo político. Mis opiniones políticas no estaban representadas por ninguno de los partidos que componen la Asamblea Nacional, así que no estoy ni contenta ni descontenta. Veremos qué pasa. Estoy estupefacto por lo que ha pasado, viendo a la burguesía financiera votar por Mélenchon. No lo comprendo. Es una confirmación de que nuestro presidente no entiende nada de política y que le está haciendo mucho mal a nuestro país. Fue una decisión idiota del presidente llamar a elecciones en este momento, un acto de orgullo. No se le puede hacer nada. Seguiremos, ya hemos sobrevivido a muchas cosas, y esperemos que esto le dé una lección para que termine su mandato siendo menos arrogante. Francia y el dilema de la conformación de un nuevo gobierno, con una figura presidencial bastante golpeada, veíamos. Tenemos desde Madrid al analista político Álvaro Peñas. Señor Peñas, saludo y bienvenido. Y partamos, por favor, por el póker político que se ha abierto para nombrar al nuevo primer ministro francés. Los propios partidos aliados de izquierda dijeron de plano que no a Jean-Luc Mélenchon, un político de izquierda radical que, entre otras cosas, quisiera hacer, por ejemplo, sacar a Francia de la OTAN. Y aquí la pregunta, ¿cuál podría ser entonces la figura de consenso? Bueno, lo primero es muy complicado. Habría que tener en cuenta que, claro, para poder llegar a una figura de consenso, primero la izquierda, el nuevo Frente Popular, tendría que ponerse de acuerdo en quién es su candidato. Y ya vemos que, por ejemplo, en el caso de Mélenchon ha sido rechazado, ¿no?, por sus socios. Es decir, que para empezar, la izquierda tendría que ponerse de acuerdo y luego, una vez, buscar a alguien con quien pueda negociar con Macron. En principio, me imagino que la figura, yo no aventuraría de momento a nadie, pero la figura debería ser una figura de segunda fila, no puede ser una figura fuerte, porque tendría que ser una figura que tendría que ser por grupos muy diferentes y no puede ser una figura que realmente pueda en un momento dado pues tirar más hacia un lado o hacia otro. Es decir, que creo que bastante pronto aún para poder ver eso, y vamos a ver si realmente se logra empezar a negociar, y si de momento, bueno, la opción de mantener al primer ministro, a Gabriel Attal, pues es la correcta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Claro, usted decía, una vez que se ponga de acuerdo la izquierda, van a tener que negociar con el centrismo de Macron. ¿Puede el futuro gobierno francés cohabitar, es decir, gobernar con dos almas centristas y izquierdistas sin que el país pierda la gobernabilidad que tradicionalmente ha tenido hasta ahora? Bueno, como estábamos viendo en las intervenciones, la gente le preguntaba, ¿no?, que hablaban de la arrogancia de Macron. Creo que va a ser muy complicado, porque realmente la izquierda lleva un programa bastante radical, también referido a la política migratoria, referido incluso también a desarmar a la policía de ciertos elementos que utiliza la policía antidisturbios, ¿no?
Es decir, creo que la combinación es realmente difícil. Una cosa es unirse contra, en este caso, como se ha hecho, ¿no? Llegar a unir fuerzas para detener el avance del partido de Le Pen, del Rassemblement Nacional, pero otra cosa es poder formar un gobierno. Y creo que la situación, en cualquier gobierno que salga o que se intente hacer, lo veo, la verdad, bastante inestable, contando también las propias diferencias dentro de la izquierda, ¿no? Y muy breve, señor Peñas, en honor al tiempo, ¿qué opinión le merece a usted el papel que va a jugar las agrupaciones de derecha y ultraderecha en Francia en la próxima legislatura? Hombre, el Rassemblement Nacional lo tiene fácil, tiene que hacer una oposición frontal, pero sobre todo creo que el trabajo que tienen que hacer de cara a unas elecciones que quizás estén más cerca de lo que podemos llegar a pensar, es sobre todo pues presentar una imagen de partido que puede gobernar y quitarse, bueno, pues muchos de los sanbenitos que tiene encima, ¿no? Uno, por ejemplo, pues el apoyo a Rusia. Respecto a los republicanos, tienen que tomar la decisión de qué camino van a seguir. Hemos visto que estaban muy divididos cuando ha habido esta segunda vuelta y realmente tienen que pensar si quieren ser un apéndice de Macron, del centrismo, en cuyo caso creo que posiblemente desaparecerán, o si quieren llegar a algún tipo de entente con Rassemblement Nacional, con el partido de Le Pen. Así que, bueno, creo que va a ser apasionante lo que va a pasar en Francia en los próximos días. Sin duda, señor Peña, analista político, muchas gracias. En Madrid. Muchas gracias. Y el resultado, especialmente de la ultraderecha en los comicios legislativos franceses adelantados, tiene repercusiones naturalmente a nivel europeo. La agrupación nacional liderada por Jean-Marie Le Pen se va a unir al grupo de la Eurocámara Patriotas por Europa, una iniciativa encabezada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Y con eso la nueva familia política alcanza suficiente representación para posicionarse como la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Además de la agrupación nacional, esta coalición incluye a otros partidos ultraderechistas como son Vox en España y Llega de Portugal. A todo esto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha viajado por sorpresa a China después de visitar a Ucrania y Rusia y afirma estar en una misión de paz en Ucrania tras asumir Hungría la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Sin embargo, los dirigentes de la Unión Europea aseguran que Orbán no tiene mandato para hablar en nombre del bloque. Orbán ha anunciado que su próximo destino será Washington para acudir a la cumbre de mañana de la OTAN. Y el periodista Jaime Santirso nos amplía esta noticia desde Pekín. El primer ministro húngaro Viktor Orbán sigue haciendo la paz o algo parecido por su cuenta. En esta ocasión en Pekín, a donde ha acudido hoy para reunirse con Xi Jinping. Este encuentro llega después de su viaje a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, el cual despertó muchas protestas en las instituciones comunitarias. El primer ministro húngaro ha aprovechado que su país ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para asumir un papel más protagonista en la resolución de la crisis de la guerra de Ucrania, pese a no contar con el apoyo de la Comisión ni del país invadido. A esto se suman además las tensiones habituales del líder europeo más próximo a las autocracias rusa y china. En Pekín, hoy Orbán ha manifestado su apoyo a la propuesta de paz de China, mientras que el líder chino Xi Jinping, por su parte, ha asegurado que la comunidad internacional debe tratar de crear las condiciones para que comience un diálogo y una negociación que defina la crisis en el territorio europeo. Y vamos ahora a concentrarnos en el Mercosur, y es que Uruguay ha asumido la presidencia rotatoria del Mercado Común del Sur, el Mercosur, decíamos, en una cumbre opacada por la ausencia del presidente de Argentina, Javier Milei, que prefirió asistir, en cambio, a un encuentro privado de movimientos latinoamericanos de ultraderecha en Brasil. Bueno, el propio Milei clausuraba ese encuentro con un discurso sobre los males del socialismo y los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Esta vez el presidente Milei evitó, eso sí, mencionar al jefe del gobierno de Brasil, a Luis Ignacio Lula da Silva, evitando lo que probablemente iba a ser un impasse diplomático. Denunció, en cambio, la persecución judicial contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro presente en esa reunión. Y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se refirió a la ausencia de Milei en esta cumbre del Mercosur en Asunción. Vamos a escuchar lo que dijo. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur.
Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Veíamos al presidente uruguayo apelando a la importancia de Argentina en un bloque que debe decidir también su dirección, su futuro inmediato en un escenario mundial bastante cambiante. Nos acompaña en Quien Ven desde Asunción el periodista Santi Carneri. Santi, una cumbre clave, decíamos, para el Mercosur sin la presencia de Argentina, uno de los 4 fundadores del bloque. ¿Qué saldrá entonces concretamente de esta cita? Así es, es la primera vez que un presidente argentino se ausenta de una cumbre del Mercosur desde 2001, cuando Argentina estaba precisamente sumida en el corralito y el presidente de entonces no pudo acudir a la cita. Por tanto, es algo bastante novedoso. De todas maneras, la canciller de Argentina ha estado presente en la cumbre expresando de alguna manera que también quieren continuar con el trabajo conjunto entre todos los países miembros en el Mercosur, aunque proponiendo levantamiento de aranceles, reducción de presupuestos y otros puntos, pero el Mercosur también está envuelto en celebración porque Bolivia por primera vez ha entrado como miembro pleno tras muchos años, desde el 2006, desde el primer gobierno de Evo Morales, que solicitó unirse, y eso, según han dicho todos los mandatarios, es una buena noticia para toda la región, para la integración de toda América del Sur. Y con este contexto, ¿qué se ha dicho del futuro inmediato del bloque, de la dirección, de los acentos? Y probablemente el presidente de Brasil insistirá en las oportunidades que se abren hacia Asia, incluso más que hacia Estados Unidos, incluso Europa. Así mismo, tal cual. El presidente Lula da Silva, la verdad que ha tenido tiempo para todo y para todos, y ha dicho y ha apostado por el Mercosur como un organismo de integración entre todos los países. No ha nombrado a Javier Milei, a pesar de la polémica, al presidente argentino, pero sí que ha dicho que se dejen de lado los extremismos para encontrar puntos de apoyo, aunque no piensen lo mismo. Y por otra parte, han hablado también de las nuevas oportunidades del Mercosur con Emiratos Árabes Unidos o con otros países, aparte del tratado con la Unión Europea, que sigue pendiente y al que también se ha referido el presidente uruguayo, diciendo que el Mercosur está más preparado que la Unión Europea incluso para aprobar ese tratado de libre comercio, mientras que a la Unión Europea le faltan muchos procesos y hay muchos cambios electorales, como en Francia y en Inglaterra, y la calle Pou dijo que eso podía retrasarlo. Por otra parte, Lula celebró la victoria de las fuerzas progresistas y democráticas en Francia y en Inglaterra, y esperó que eso ayude a la reducción de la desigualdad social y a la justicia social en América del Sur y en Europa también. Santi Carneri, muchas gracias en Asunción. Gracias a ustedes. El Mercosur y una búsqueda de un futuro distinto, pero sin Argentina aparentemente. No sabe hasta qué punto llega el alcance de la ausencia de Milei. Belén Palancar con más detalles. Bienvenida. Sí, gracias, Jenny. Bueno, veremos. Es que el Mercosur es un bloque comercial muy importante y detrás de todo esto hay varios puntos que quedan pendientes. Como decíamos, Uruguay asume la presidencia temporal durante estos próximos 6 meses. Según el presidente Luis Lacalle Pou, hay que abrirse al mundo y ese es el camino que seguirá el mandatario en su nuevo papel. Uno de sus principales objetivos será acercar a China al bloque en una relación comercial. En este punto parece que Argentina está de acuerdo con los beneficios que supone estrechar lazos con Pekín, pero no lo ven de la misma manera Paraguay o Brasil. Otro de los asuntos pendientes del Mercosur es finiquitar términos para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Recordemos que ambos bloques negocian un área de libre comercio birregional desde abril del año 2000. Europa, en especial Francia, se resiste a la firma porque considera que permitiría importar productos que no cumplen las normas europeas. Y pasamos a otro tema del día. El fabricante estadounidense Boeing acepta el acuerdo establecido por fiscales federales y se declara culpable de conspiración para cometer fraude en la investigación de Estados Unidos por los accidentes con el 737 MAX para evitar así un juicio penal. Fiscales federales dieron a la compañía la opción de declararse culpable y pagar una multa como parte de su condena o bien ir a juicio por el delito penal de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Recordemos que los 2 accidentes del 737 MAX que tuvieron lugar en 2018 en Indonesia y 2019 en Etiopía terminaron con la vida de 346 pasajeros. El gigante aeronáutico deberá pagar una multa de 243,6 millones. Pero Boeing tuvo este mismo lunes nuevas malas noticias. El gobierno estadounidense ordenó inspeccionar las mascarillas de oxígeno de más de 2.600 modelos 737.
Conectamos con nuestra analista Ana Nieto desde Nueva York para hablar sobre esta decisión de Boeing. Ana, este acuerdo sustituye a uno anterior y es un revés para la compañía a la que no le faltan problemas. ¿Qué cubre y qué no cubre este acuerdo? Pues este acuerdo no cubre la responsabilidad derivada del accidente del 5 de enero, cuando parte del fuselaje de un 737 MAX de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo. Un accidente que volvió a dejar al descubierto la mala gestión de calidad e industrial de la empresa. Pero el accidente sí es el detonante de este acuerdo, que se refiere a los accidentes del MAX en el año 2018 y 2019 en Etiopía e Indonesia. La responsabilidad por aquellos accidentes se zanjó en el año 2021 con un acuerdo para retrasar el juicio si la empresa no reincidía. Ese acuerdo de 2021 vencía el 7 de julio, el domingo. Y tanto la empresa como el Departamento de Justicia han optado por un acuerdo más en vez de abrir un juicio penal. Boeing no solamente va a pagar estos 244 millones a las víctimas, sino que también va a dedicar 455 millones a mejorar sus controles de calidad y va a estar bajo vigilancia durante 3 años. El acuerdo no protege con la inmunidad ni a directivos ni a trabajadores. Y al declararse culpable de un delito de esconder información a los reguladores, la empresa puede estar en aprietos para hacerse con contratos del Estado, por cierto. Y no hay que olvidar que Boeing es una empresa muy importante para la defensa y también la defensa es una muy importante línea de negocio para ellos. Es el 40% de su facturación. Y Ana, el acuerdo se presentó ante el juez a últimas horas del pasado domingo. ¿Se da así por cerrado este capítulo? No, este acuerdo tiene aún que ser aprobado por el Consejo de Administración de Boeing, pero mucho más importante, tiene que ser aprobado por el propio juez. Es frecuente que los jueces insten a las partes a negociar acuerdos y que luego revisen estos pactos y es posible que se puedan hacer algunos cambios. También podría no aceptarlo. Antes de que el juez tome esta decisión, va a dar la palabra en una vista oral a los familiares de las víctimas de estos accidentes, que ya han dicho que el acuerdo con el Departamento de Justicia les parece muy generoso con Boeing. Ellos pedían indemnizaciones de 25.000 millones de dólares y la apertura de un juicio penal a sus directivos. El Consejo de Boeing tiene que hablar con las víctimas y en 2021 que ya recibieron algunas indemnizaciones. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por este análisis. Gracias, Ben. Pues hasta aquí la economía, pero tenemos muchas más noticias que contarles, Jenny. Es así, Belén, ha pasado mucho más ese día en el mundo. Vamos a ver concretamente lo que ha sucedido este día en el día 276 de la guerra en Gaza. Esta semana se espera que continúen los diálogos para el cese del fuego en Gaza 9 meses después del inicio de la guerra. Hamás, que perpetró los ataques terroristas del 7 de octubre, parece haber abandonado su exigencia de que Israel prometa poner fin a la guerra. El primer ministro israelí afirma que la presión militar ha empujado a Hamás a entablar conversaciones. Miles de personas iniciaron la marcha anual de 100 kilómetros hacia Srebrenica, en el este de Bosnia-Herzegovina, para conmemorar el genocidio de hombres y niños musulmanes ocurrido allí en 1995. Más de 8.000 varones fueron asesinados después de que las fuerzas serbias en Bosnia-Herzegovina atacaran una zona declarada segura por Naciones Unidas. Japón y Filipinas firmaron un acuerdo de defensa que permite el despliegue de sus respectivas tropas en ambos países. Esperan que contribuya a contrarrestar la creciente influencia de China en el disputado Mar del Sur de China. Es una novedad de las relaciones de seguridad en el Indo-Pacífico, preocupado por el creciente poder militar chino. Y la siguiente se trata de una decisión tan aplaudida como criticada. El gobierno de Panamá cerró al menos 3 de los pasos que utilizan los migrantes, principalmente suramericanos, para cruzar el Darién en la frontera con Colombia. Su objetivo es canalizar ese flujo y ejercer un mayor control sobre esa ruta irregular que utilizan cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica. Era una promesa electoral. Frenar la migración ilegal. Ese es el objetivo que persiguen las autoridades con la instalación de estas vallas de alambres de púas en los cruces fronterizos entre Panamá y Colombia. Una decisión que no solo genera críticas, sino también muchas dudas respecto de cómo cambiará el flujo migratorio en esta región. Por aquí, solo el año pasado, transitó más de 500.000 de migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Este alambrado que está aquí
significa que no pueden pasar los migrantes, ni podemos pasar nosotros como población local, que lo hacíamos históricamente para cosas distintas a la migración. Esta situación nos va a generar a nosotros un grave problema, que es que se va a represar el número de migrantes. O van a tratar de pasar por otro sector de los 260 kilómetros de frontera con Panamá. O van a intentar pasar por el mar y se van a enfrentar a la Guardia Panameña. Y allí puede venir una tragedia y allí pueden terminar muertos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, nada más llegar al cargo la semana pasada, firmó un acuerdo con Estados Unidos para poner fin al paso de los migrantes por la selva del Darién. Las autoridades colombianas critican dicho acuerdo, argumentando que el cierre de los 3 cruces fronterizos aún no había sido acordado por ambos gobiernos. Organismos de derechos humanos también muestran su preocupación sobre las condiciones que encontrarán los migrantes. Exhortamos al Gobierno Nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad, a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional. La selva del Darién, que une Centroamérica con Sudamérica, se convirtió en los últimos años en una ruta importante para los migrantes con destino final a Estados Unidos. El año pasado se alcanzó la cifra récord de 520.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador y Haití. Y ojalá más de nuestros programas terminaran con historias como la siguiente, y es que en Chile, las colinas del desierto de Atacama, el más árido del planeta, han sorprendido a los visitantes con mantos de colores por el brote de flores que se adelantaron además con las recientes e intensas lluvias en la región. Se trata del llamado desierto florido, un fenómeno que suele presentarse cada ciertos años, pero la cantidad de agua provocó el adelanto en pleno invierno, en parte a causa también del fenómeno de El Niño. La floración anticipada que se había dado por última vez en el año 2015 nos ha dejado estas imágenes que les regalamos. Como metáfora se podría decir que las flores más lindas son las que crecen en el desierto, ¿no? Soy Jenny Pérez, esto ha sido Deutsche Welle Noticias. Gracias por su sintonía y confianza. Hasta pronto.